Imagina tener 17 años y liderar un ejército entero. Esto le pasó a Juana de Arco. Pero vámonos por partes. Juana de Arco nació en Francia. Era una campesina analfabeta muy religiosa y creo que medio loca, ya que a los 13 empezó a escuchar voces y tenía visiones. Al principio, estas le asustaban y no le decía a nadie de las voces. Como le pedían cosas sencillas, como ir a misa y ser buena cristiana, simplemente les hacía caso y se volvió más religiosa. Con el tiempo, las voces se volvieron más frecuentes y claras, y reconoció estas voces como provenientes de santos. También estas voces le pidieron cosas un poquito más difíciles, como comandar al ejército francés y salvar a todos de Inglaterra. En esta época, Francia e Inglaterra estaban en una guerra llamada la Guerra de los 100 Años, tema que amerita su propio video. Pero en resumen, al morir el rey de Francia sin hijos, el rey inglés reclamaba la corona, ya que su madre tenía parentesco con el antiguo rey. Pero los franceses dijeron: "Nel, tener parentesco por una mujer no cuenta, tienen que ser puros hombres". Y el conflicto comenzó. Conflicto en el que Inglaterra le estaba poniendo una tranquiza a Francia. Y de alguna forma, las voces decidieron que Juana era la elegida para hacer que Francia ganara. El problema es que era solo una campesina, que no podía ni mandar en su casa. ¿Cómo iba a volverse comandante del ejército francés? Y peor aún, no sabía montar a caballo o usar un arma. ¿Cómo iba a hacerle para liderar al ejército francés a la victoria en un conflicto que ya había durado más de 90 años? Después de recibir ese nuevo comando de las voces, Juana, aterrada, reclama diciendo que era solo una campesina y se resistió a obedecerlas. Con el tiempo, y como estaba convencidísima que el mismísimo Dios le había encomendado esta misión, decidió amarrárselos y actuar. Parte 2. Una vez que Juana decide actuar, las voces le dicen que el primer paso para salvar a Francia es coronar al que era el heredero al trono de Francia, que por cierto se le llamaba Delfín. Y claro, no era un delfín, nomás le decían así. Pero si ya puse a Bigotes como una manzana por 20 y tantos episodios y una canción, pues a este le va a tocar ser delfín. Lo primero que hace es decirle a su familia de las voces y que tenía que irse para ayudar al delfín a volverse rey. Así que se va a Búcula, consigue hablar con el comandante de la zona y le pide audiencia con el delfín. El comandante rechaza la petición de Juana, burlándose de ella, y le aconseja a sus familiares darle una madrina para ajustar su actitud. Su papá, preocupado por Juana, le arregla un matrimonio para que se olvide de todo esto, pero ella se resiste a casarse. Entonces el prometido la demanda para obligarla al matrimonio, pero ella va a un juzgado y gana el juicio, lo que le da el derecho legal de mandar al prometido directito a la ching. Meses después vuelve a Búcula y es rechazada nuevamente, pero esta vez, en lugar de volverse a su casa, decide quedarse en la ciudad hasta lograr. Esto le da la oportunidad a la gente del pueblo de conocerla, y muchos son contagiados por su increíble carisma. Y hay que hacer una distinción aquí. Juana de Arco no tenía un carisma de político manipulador, sino un carisma raro proveniente de su profunda sinceridad y absoluta convicción de que era guiada por Dios. La gente le creía y obtuvo el apoyo de unos nobles. Entonces ella, junto con los nobles, convencen al comandante de darle una audiencia con el delfín. Fue ahí que Juana hizo un acto extremadamente sorprendente, que hasta la fecha nadie sabe cómo lo logró. Parte 3. Juana consigue la audiencia con el futuro rey, pero para llegar a él tenía que hacer un viaje de 500 kilómetros a través de territorio enemigo. Esto era
extremadamente peligroso para un hombre y lo era aún más si eras mujer. Juana viajó vestida con ropa de hombre y armadura para despistar a los pervertidos y porque las voces se lo indicaron, y viajaban principalmente de noche para que las fuerzas enemigas no los descubrieran. 11 días después llega sana y salva hasta donde el delfín se encontraba, hecho que muchos consideraron como un milagro, pero los consejeros del delfín eran escépticos y le pusieron una prueba oculta. Disfrazaron al delfín como cortesano y lo colocaron entre la multitud, mientras que otro hombre vestido como rey se sentó en el trono. El objetivo de la prueba era desenmascarar a Juana y mostrar que realmente no era una enviada de Dios, pero para sorpresa de todos caminó directamente hacia el rey disfrazado y se arrodilló ante él. Luego hizo algo aún más sorprendente. Para ese punto el delfín estaba desesperado. Gran parte de su reino estaba siendo controlado por los ingleses o por los borgoñones, que eran un grupo francés muy poderoso aliado con Inglaterra. Su ejército era débil y se estaba quedando sin dinero. En su momento más oscuro se encerró en sus aposentos e hizo una oración secreta a Dios pidiéndole guía, pues Juana sorprendentemente le recitó esa oración privada. En la actualidad no se tiene idea de cómo lo pudo hacer. Algunos historiadores creen que lo del disfraz y la oración es algo que se agregó para dramatizar la historia y en realidad nunca pasó. Haya sido como haya sido, Juana se ganó la confianza del delfín, pero el delfín, aunque le creyera, no podía simplemente darle el mando del ejército a una campesina. Necesitaba una prueba oficial, pública y religiosa para que se ganara el apoyo del pueblo francés. Así que la mandó con los todólogos para que decidieran si Juana era realmente una enviada de Dios o solo un hereje que debía ser desvivida. Parte 4. Juana es enviada con los todólogos para ser evaluada. Durante semanas la evaluaron e interrogaron rigurosamente. Incluso le preguntan sobre su virginidad, infancia y fe. Le pidieron que explicara quiénes eran las voces que le decían y por qué. Todo con la finalidad de ver si realmente era movida por Dios o era una impostora enviada por el diablo. Juana respondió cada pregunta con seguridad, inteligencia y sin contradecirse. Al final, el veredicto fue que Juana era una buena católica virgen. Sí, le checaron eso y determinaron que la mejor prueba que se puede hacer para saber si su misión era cierta o no era verla actuar en la guerra. Con esto, a Juana se le dio una armadura y un estandarte, y para su espada, Juana le dijo al delfín que estaba en un pueblo que ella nunca había conocido. El delfín mandó gente al pueblo y efectivamente, justo donde Juana había indicado, se encontró una espada. También se le dio control de un ejército y se le encomendó la misión más crítica de todas: liberar la ciudad de Orleans, uno de sus bastiones más importantes, el cual estaba a punto de caer ya que estaba en constante asedio por los ingleses. Entonces Juana llega a Orleans con víveres y unas cuantas tropas de apoyo. Comenzó a recorrer las murallas animando a los soldados y les aseguraba que Dios estaba de su lado. Esto levantó la moral de los soldados enormemente. También empezó a participar en la toma de decisiones. Los comandantes querían atacar la posición más fuerte de los ingleses. Esto siguiendo las estrategias tradicionales de la guerra. El problema es que llevaban meses intentándolo sin éxito, pero Juana los convenció de cambiar sus tácticas. Empezaron a atacar las zonas más débiles y esto les dio victorias rápidas que elevaron aún más su moral, mientras que la moral de los ingleses estaba en picada y empezaron a tener miedo. Después de todo, ellos solo sabían que empezaron a perder una y otra vez desde que llegó una joven mujer con un estandarte divino.
camino, que decían era enviada por el mismísimo Dios. Entonces, Juana, con la moral de sus soldados por los cielos y con los ingleses atemorizados y su moral baja, atacan la posición inglesa más fuerte, la conquistan y termina el asedio a Orleans. Con esto, Juana se gana el título de la doncella de Orleans y su misión de coronar al delfín está al alcance. Parte 5. Después de conseguir la victoria en Orleans, Juana participó en otras campañas menores. Ella misma iba al frente de la batalla y su coraje y determinación eran cada vez más conocidos. En una ocasión le dieron con una flecha, se curó a toda prisa y volvió al frente. En otra, un proyectil de piedra la impactó en el casco derribándola, pero se levantó rápidamente y siguió en la batalla. Después de estas victorias, el siguiente paso para Juana era coronar al rey, pero para hacerlo había que pasar por zonas enemigas para llegar a Reims, lugar tradicional para coronar reyes en Francia. Los consejeros del delfín querían ser cautelosos y primero asegurar más territorios, pero Juana, a la YOLO, convenció al delfín de partir inmediatamente. Entonces, sorprendentemente, mientras marchaban a Reims, las ciudades, al ver que se acercaba la loca, que siempre se lanzaba, pero siempre ganaba, se fueron rindiendo una a una con poca o nula resistencia. Juana y el delfín llegan a Reims y por fin, mientras Juana está junto a él sujetando su estandarte y llorando, el delfín es coronado y el primer gran objetivo de Juana de Arco es cumplido, pero su misión de salvar a Francia sigue. Considera que el siguiente paso era liberar a París lo más pronto posible. Desgraciadamente, el delfín ya había cumplido su objetivo principal y no le interesaba ir a la guerra total para liberar Francia. Prefería la negociación. Esto, para los ojos del delfín, transformó a Juana de Arco de su liberadora enviada por Dios a un problema que tenía que resolver. Parte 6. Juana quiere liberar París, que era controlada por los ingleses y borgoñones. Convence al rey de atacar París, pero como no le interesaba, solo le da un ejército limitado. París estaba fuertemente fortificado y Juana es gravemente herida. Una flecha le atraviesa el muslo, pero a pesar de la herida y estarse desangrando, ella sigue luchando, pero París no cede. Llegada la noche, con las tropas exhaustas y a pesar de las objeciones de Juana, los comandantes deciden retirarse y Juana por primera vez es derrotada. Esto lo aprovecha el rey para disolver la mayoría de su ejército y suspender la ofensiva, pero Juana no se rinde y sigue peleando con un ejército principalmente compuesto por seguidores y voluntarios, pero sin el apoyo logístico y financiero del delfín, que resultó ser una sanguijuela. Juana solo participa en batallas menores, pero ella sigue liberando aldeas y fortalezas y la gente la seguía admirando y los ingleses le seguían temiendo. Pero esta nueva etapa no duró mucho. Su última batalla fue en la ciudad de Compiègne, que estaba siendo asediada por los borgoñones. Juana llega a la ciudad para ayudarlos en la defensa. Días después lidera un ataque a un puesto borgoñón. Al principio todo iba bien, pero llegaron refuerzos que los obligan a retroceder. Juana, siendo Juana, se queda cubriendo la retaguardia para que sus hombres regresen a la seguridad de la ciudad. Entonces, antes de que pudieran entrar, el gobernador da la orden de subir el puente, impidiendo que Juana regrese. Y aquí no hay consenso. Algunos historiadores piensan que el gobernador traicionó a Juana y otros piensan que era la decisión militar más acertada, ya que el enemigo estaba a punto de llegar a la ciudad. Sea como sea, lo importante es que Juana es capturada. Con esto, su misión de salvar a Francia termina y el camino a su trágico final comienza. Parte 7. Luego de ser capturada, Juana es enviada a un castillo borgoñón. La tratan relativamente bien, ya que sabían que podían vender
venderla muy caro a los ingleses. En una ocasión, Juana, intentando escapar, se lanza desde lo alto de una torre a una altura de unos 10 o 20 metros. Sorprendentemente, sobrevivió, pero quedó gravemente herida y no pudo continuar con su escape. Meses después, es vendida a los ingleses. Y por cierto, el rey no hizo nada para intentar rescatarla. Pudo haber organizado una expedición para liberarla o negociar con los borgoñones como ya lo había hecho con otros nobles, pero con Juana no hizo nada. Entonces los ingleses, buscando una forma fácil pero pública de desvivirla y desacreditarla, deciden hacer un juicio por herejía, donde las pruebas no importan y el veredicto ya está escrito. Y ahora que lo pienso, debo hacerles un video a estos juicios. Pero bueno, Juana fue interrogada en sesiones larguísimas para quebrantarla y le hacían un montón de preguntas trampa. Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron: ¿sabes si estás en gracia de Dios? Esta pregunta era tramposa porque si decía que sí, la acusarían de soberbia, y si decía que no, la acusarían de pecadora. Pero Juana respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga allí; si lo estoy, que Dios me conserve en ella. Esto lo hizo una y otra vez y no pudieron declararla hereje por el interrogatorio, pero no fue necesario, ya que Juana también usaba ropa de hombre, una ofensa gravísima a Dios según ellos. Juana argumentó que la usaba por mandato de Dios y para su propia protección contra los soldados, ya que hay que recordar que era una mujer joven, soltera, rodeada de soldados, que muchos de ellos, debido a las largas campañas militares, no habían estado en contacto con el sexo opuesto por meses o años. Esto, por supuesto, no les importó a los jueces y la declararon hereje. Con esto, el destino de Juana queda sellado y una de las muertes más horribles le espera. Parte final. Juana es llevada a la plaza y le dan dos opciones: o firma un documento donde renuncia al origen divino de las voces y a vestirse como hombre, o es quemada viva de inmediato. Juana, en un momento de debilidad y temiendo la muerte en la hoguera, firma el documento. Entonces es regresada a la prisión, pero días después es encontrada nuevamente con ropa de hombre, y aquí no se sabe con precisión cómo sucedió. Algunos testigos dicen que los guardias la obligaron a ponerse la ropa masculina, mientras que la propia declaración de Juana dice que ella quiso ponerse la ropa masculina como forma de protección contra los guardias, y porque las voces le reprocharon por firmar el documento. Con esto, el destino de Juana quedó sellado. Fue llevada a la plaza en una carreta con una túnica sencilla. Mientras la ataban, Juana pidió que le trajeran una cruz. Un soldado conmovido le dio 2 palos de madera atados como cruz. Luego le pidió a un clérigo que sostuviera un crucifijo en alto para que pudiera verlo hasta el último momento. Así que la que iba a ser desvivida por hereje, es decir, por ir en contra de Dios según la iglesia, realmente lo único que quería era mantenerse fiel a su misión y a su Dios. El fuego se encendió y mientras las llamas la rodeaban, gritó el nombre de Jesús varias veces. Sus últimas palabras fueron: Jesús, Jesús, Jesús. Los ingleses querían que el final de Juana fuera un espectáculo que mostrara cómo Juana era una simple persona y no una enviada de Dios, como decía. Pero la hoguera tuvo el resultado opuesto. El coraje de Juana conmovió al pueblo. Muchos soldados y nobles ingleses, en lugar de estar festejando el desvivimiento de una enemiga, tenían que secarse las lágrimas. Un secretario del rey dijo: estamos perdidos.
perdidos. Hemos quemado a una santa y algunos de los mismos hombres que la habían condenado sintieron un gran remordimiento y muchos de los pobladores donde fue desvivida empezaron a llorar y a rezar por ella. Entonces, en lugar de desacreditarla, la convirtieron en mártir. Con el tiempo, sus proezas militares y cómo actuó ante la hoguera se fueron difundiendo por toda Francia y los inspiraron a unirse y mantener viva la resistencia. Este nuevo sentido de unión, junto con otros eventos posteriores, hicieron que Francia lograra expulsar a los ingleses y ganara la Guerra de los 100 años. Así que, de cierta forma, Juana sí logró cumplir su misión. Siglos después, la misma iglesia que la había desvivido de forma horrible dijo: ups, me equivoqué, y la volvieron santa. Juana de Arco fue una mujer sorprendente, así como lo fue Chinchi, que pasó de ser servidora a la pirata más poderosa de la historia, o Cleopatra, que su fuerza no estaba en la espada, sino en su astucia. Pero esa es otra historia.